Buenas noches, es un gran gusto poder saludarte, poder estar en este momento visitándote ahí en tu casa, en el lugar donde te conectas a esta transmisión. Muchas gracias por poner a Dios en primer lugar en tu vida y permitir que su presencia a través de la palabra, a través del mensaje, pueda llegar hasta tu corazón, al corazón de tu familia, al corazón de las personas que se conectan deseosos de crecer en la presencia de Dios. Acompáñame a orar. Es un gran privilegio, Señor, dirigirnos a usted en oración. Gracias por permitirnos entrar en su presencia, en ese lugar santísimo en el cual usted habita, rodeado de seres espirituales que le glorifican todo el tiempo. Gracias por permitirnos estar delante de su presencia y rogamos, Señor, que en este momento llegues a todos los lugares en donde su palabra se hace presente. Ruego, Señor, que prepares el corazón de cada persona, de cada uno de mis hermanos, que en esta noche, Señor, podamos comprender cuál es su voluntad para nosotros como iglesia. Tome control de esta enseñanza, tome control de este mensaje. Ponemos todo, Dios, en sus manos, sabiendo que en sus manos todo será increíble y produce mucho fruto. En el nombre de Jesús, oro todo esto. Amén. Recordamos las dos clases que ya hemos visto de esta serie de clases llamada Consejos Valiosos, basada en Primera de Timoteo. La primera clase se llamaba Fe y Doctrina y la segunda clase se llamaba Oraciones Importantes. Espero que te hayas conectado y si no, pues también puedes ir a visitar la página de la iglesia, tanto en YouTube como en Facebook, en donde podrás ver estas dos clases de esta serie basada en la carta de Primera de Timoteo. Hoy continuaremos con la tercera clase. La tercera clase se llama Comportamiento de la Iglesia y también enfocada en Primera de Timoteo. Esta carta es tan valiosa porque nos enseña cómo poder comportarse los diferentes miembros de la iglesia, y en este capítulo en particular habla mucho del gobierno en la iglesia, de cómo se dirige la iglesia, cómo se gobierna la iglesia y qué personas pueden tener esa capacidad o los requisitos para poder gobernar dentro de la iglesia, poder dirigirla, poder presidirla, pero también es una idea de cómo debemos de comportarnos todos dentro de la congregación. Comenzamos entonces con nuestra clase en el capítulo 3, versículo del 1 al 3. Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Bueno, aquí vemos los requisitos para poder presidir y para poder dirigir la congregación. Vamos a hablar de la palabra obispo. En algunas versiones de la Biblia habla, en lugar de obispo, dice si alguien aspira a presidir o a dirigir. Y también en algunas ocasiones la palabra obispo es cambiada por la palabra anciano. Entonces esto lo que significa es una buena obra, el aspirar al dirigir. También son puestos de alto gobierno en la iglesia, el perfil de los ancianos. Pero aquí están todos los requisitos que se necesita para poder optar a ese cargo. Y habla de ser intachables. Lo que vamos a hacer es solamente hacer un seguimiento de todos los detalles, de todos los requisitos, porque en cada uno de ellos podría hacerse un mensaje en particular. En cada uno de estos requisitos podríamos preparar una serie de escrituras y poder profundizar de qué significa cada uno de esos requisitos. Por lo cual te invito a que leas algún comentario bíblico, te invito a que estudies más profundamente la Biblia, porque te digo que no nos daría el tiempo para poder estudiar cada uno de ellos a profundidad, lo que significa, lo que se estaba tratando de transmitir. Pero aquí son requisitos que no solamente son para los obispos o los ancianos o los que presiden o los que dirigen, sino son requisitos que todos nosotros como cristianos deberíamos tener en nuestra vida diaria, porque eso es lo que hace la gran diferencia entre lo que es la vida en la iglesia y lo que es la vida fuera de la iglesia. Ser intachables, no tener algo de que pueda ser acusada una persona, esposo de una sola mujer. Aquí me voy a detener un poco porque en ese entonces no nos olvidemos que se tenían varias esposas, tanto del lado de los judíos de los griegos,
lo que hemos estudiado en los capítulos anteriores es que la esposa tenía o las mujeres tenían poca estima y un hombre podía tener varias esposas. Entonces, algo que era muy claro que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo es que cada hombre que aspiraba a este puesto debería ser solo esposo de una sola mujer, debería ser moderado, sensato, respetable, hospitalario. Sabes, hospitalario me llama la atención porque en ese entonces los lugares para poder hospedarse cuando se iba de viaje eran terribles. Hay frases como un viajero le dice a otro, ¿y en qué lugar nos vamos a hospedar en esta noche? Y uno le dice al otro, bueno, donde hayan menos pulgas. Era peligroso. Entonces se esperaba que la persona que presidía o que quien preside una congregación sea alguien que pueda hospedar a gente en su casa. También dice capaz de enseñar, no borracho. Aquí es muy claro que la sobriedad es algo importante. Es verdaderamente peligroso cuando alguien que tal vez tenía un trasfondo de alcoholismo continúa tal vez ahí jugando con esto y puede llegar el momento de que eso se convierta en algo que va en contra de la posición eclesiástica. Por ejemplo, alguien con ebriedad o alguien borracho comienza a decir cosas que ya no son correctas. No pendenciero, o sea, alguien que no anda haciendo pleitos, no amigo del dinero, significa que alguien que no hace negocios incorrectos para ganar dinero. A eso se refiere, ser amable, ser apacible. Y hay grandes cualidades que la persona que aspira a ser obispo, que puede ser nombrada anciano dentro de la iglesia, esa persona necesita poner mucha atención a estos requisitos que se está pidiendo para ejercer ese puesto. Pero como te decía, no solamente para quien aspira a una posición de obispo, de anciano o de dirigente o de presidir la congregación, sino para todos nosotros como cristianos. Esto es verdaderamente algo que nos ayudaría a tener un gran testimonio dentro de la sociedad y principalmente dentro de la congregación. Continuamos acá en el versículo del 4 al 5. Dice, debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Y aquí hay aspectos bastante importantes de esta persona, los requisitos también que se espera que pueda llenar quien aspira a este cargo. Una de las cosas que dice es que pueda gobernar bien su casa. Y cuando se habla de su casa se refiere a su familia. Se trata de ver cuánto esta persona invirtió tiempo en enseñar a su familia los principios cristianos de cómo debe comportarse alguien dentro de una familia cristiana. El resultado de esa inversión, de esa presencia dentro de su familia, es que hayan hijos obedientes y respetuosos. Aquí hay un gran peligro en hombres que nos dedicamos a la predicación o que nos dedicamos a estar al frente de congregaciones. Necesitamos tener equilibrio. Si nos dedicamos tanto al propósito, tanto a la congregación y descuidamos nuestra familia, aquí esto va a producir algo que nos desacredita para estar al frente de una congregación. Debe haber equilibrio y se va a notar cuando hay esa inversión en lo que se produce hijos obedientes y respetuosos. Pero no solamente quien preside la congregación o quien está al frente de la congregación debería de anhelar tener hijos obedientes y respetuosos. Todas las familias dentro de la congregación deberíamos anhelar tener hijos obedientes y respetuosos. La gran diferencia entre hijos que no son obedientes y respetuosos es lo que se invirtió en ellos, en enseñanza, no solamente teórico a través de la Biblia, sino en el testimonio. Y esto hace una barrera, lo dice muy claro, una barrera para poder dirigir. Entonces aquí es algo donde tenemos que ser cuidadosos y son consejos valiosos de cómo debe comportarse la iglesia, de cómo deben de ser las personas al frente de las congregaciones. Continuamos en el versículo del 3 al 7. No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Aquí habla de otros aspectos que también son necesarios observar
tener cuidado de alguien que es nuevo en la fe, hay que tener cuidado que no se vuelva presuntuoso. Vamos a ver qué significa esa palabra y dice que esa persona debe tener un buen testimonio fuera de la iglesia. Entonces vamos a enfocarnos en estos puntos. Dice que no debe ser una persona recién convertida. Una persona que opta a este cargo de obispo, de anciano, de presidir o de dirigir una congregación, debe ser alguien que ha recorrido un tiempo en la fe. No un recién convertido. Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos y puede ser que algunos, Dios hace que crezcan los talentos de poder estar al frente de una congregación, de poder dirigirse a un grupo de personas. Eso puede ser que alguien tenga que aprender, pero puede ser que alguien venga con esos talentos, esos dones de presidir, pero el tiempo que se tiene que recorrer en la congregación es muy importante. ¿Por qué? Porque la fe del recién convertido debe ser probada, debe experimentar situaciones complejas que todos los cristianos vivimos y cómo esa persona va a enfrentar esas situaciones adversas, cómo va a relacionarse con la iglesia, cómo va a interactuar con las personas. Entonces, es recomendable no un recién convertido, no recién convertido. ¿Por qué? Porque la persona necesita ser probada en su fe, necesita ser probada, porque entendemos que todos entregamos nuestras vidas a Cristo, todos confesamos que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, pero hay una vida de crecimiento en su palabra, en comportamiento dentro y fuera de la iglesia. Y dice que el riesgo de hacer esto es que la persona se puede volver presuntuosa. ¿Qué significa alguien que es presuntuoso? Es alguien orgulloso, es alguien que se cree que es mejor que los demás. Entonces, cuando alguien recién convertido es puesto en este cargo, puede su orgullo elevarse y sentirse, yo estoy aquí porque soy mejor que los demás. Y no nos olvidemos que los puestos eclesiásticos, los puestos dentro de la iglesia, no son para sentirme mejor que los demás, sino son puestos de servicio. De ahí que pueden venir muchas cosas que afectan la vida de una persona al frente de una congregación porque no tiene la actitud ni la aptitud de poder servir. También debe haber un buen testimonio de los de afuera. Imagínate que esta persona recién convertida tiene un carácter de fiesta y no ha dejado todo esto. Los de afuera van a estar diciendo, mira, esta persona está al frente de una congregación, pero realmente no vive como un cristiano, no se ha despojado de las cosas. O alguien que también puede tener mucho tiempo en la iglesia, pero que no ha dejado patrones que sus vecinos, sus compañeros de trabajo lo observan y dicen, no entendemos cómo esa persona es cristiano, y imagínate que lo ven presidiendo una congregación, aún sería más alarmante. Por eso es importante que tenga buen testimonio con los de afuera, según lo que está diciendo este pasaje y lo que está pidiendo. Continuamos del versículo del 8 al 10. Dice, los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino, ni codiciosos de las ganancias mal habidas. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe, que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Mira, aquí hay otra posición dentro del gobierno de la iglesia y está hablando de los diáconos. Y mira los requisitos. Los requisitos no son tan distintos a los requisitos de los obispos y de los ancianos. Diáconos, ¿qué hace un diácono? Un diácono es una persona que sirve. Vamos a ir directamente a esta parte en donde habla la palabra diáconos y significa siervo corriente o fijo. ¿Qué significa esto? Son personas que constantemente están sirviendo, que se deleitan en servir dentro de la congregación. Viene a mi mente algunas personas que llegan muy temprano, algunas personas que se involucran en la preparación de todo lo que conlleva la celebración de las reuniones cuando se hacían de manera física o cuando Dios nos permitirá hacerlas de manera física. Algunos de ellos son entregados, tienen un valor comprobado de su fe. Están ahí no porque alguien tiene que reconocerlos, y ese es un siervo, alguien que sirve. Personas son nombradas diáconos cuando ya han sido puestos a prueba. Pero mira los requisitos: debe ser honorable, debe tener el honor cristiano, debe ser sincero, no de doble ánimo, no tener doble cara.
Y otra vez es importante el requisito de no ser borracho. No nos olvidemos que en ese entonces el vino era una bebida que se usaba en casos de personas enfermas y que necesitaban atenuar el dolor. También lo utilizaban para embriagarse y esto provocaba que la persona perdiera su conciencia, perdiera su forma de actuar de una manera correcta, y eso es lo que está ocurriendo hoy mismo. Entonces vuelve a decir que no debe ser alguien borracho. Entonces dice no ganancias malavidas. Otra vez se une el requisito. De hecho, los mismos requisitos que vimos en obispos se están repitiendo acá, ¿verdad? No que sea una persona dada a hacer negocios incorrectos. Imagínate que alguien tiene un puesto de trabajo o alguien tiene un negocio y hace cosas incorrectas para ganar más. Eso es algo que va en contra de alguien que pudiera servir al frente de una congregación en esta posición de diácono, de servicio, de entrega comprobada. Sé en algunas iglesias donde hay hermanos que han pasado una buena cantidad de años y se ha comprobado. Las personas que no están preparadas para eso son las personas que normalmente cuando no se les reconoce se sienten mal porque su vocación no es para servir a Cristo, sino para que alguien los vea. Dice que debe tener un buen testimonio. También nuevamente pide que su vida cristiana sea evidente, tanto adentro como afuera de la iglesia, y deben de ser puestos a prueba. Hay personas que son puestos a prueba y dice que si pasan ese periodo de prueba podrán ser nombrados diáconos. Me sorprende mucho que los requisitos son muy parecidos, pero no solamente debemos de pensar, es para los diáconos, para los obispos, los ancianos, los que presiden, los que dirigen. Hermanos, estos son buenos requisitos para tener una increíble vida cristiana. Si quieres tener una vida cristiana que puede ser útil en las manos de Dios, aquí están los requisitos que puedes aplicar diariamente en tu vida, y no solamente para optar a una posición o a un cargo dentro de la iglesia, sino en tu vida diaria, que las personas puedan apreciar cómo es tu vida y cómo reflejas a Cristo a través de todos estos requisitos que son para estos cargos importantes dentro de la iglesia. También en el versículo del 11 al 13 dice lo siguiente: asimismo, las esposas de los diáconos deben de ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. El diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Bueno, aquí nuevamente se refiere, pero ahora a las esposas. Mira, habla de las esposas y luego vuelve a regresar al diácono. Estamos hablando que está viendo al matrimonio y que los dos pueden servir al frente de la congregación. Entonces vamos a estudiar estos requisitos que nos muestran los requisitos de las esposas y los requisitos que continúan en los requisitos del diácono. Para las esposas, nuevamente, lo mismo que para el diácono, deben de ser honorables y no calumniadoras. La palabra calumniadoras también se relaciona con no ser chismosas. Bueno, regresemos a cómo era vista la mujer en ese entonces, en la cultura bajo las cuales se desarrolló estas convicciones. Las mujeres eran consideradas menos, eran despreciadas, eran consideradas como objetos, no se les daba el lugar que les correspondía delante de la presencia de Dios y delante de la sociedad. Pero el cristianismo, Cristo Jesús, vino a darles libertad, vino a darles la equivalencia, el poder ser un igual, tanto ellas como los hombres, ser iguales delante de Dios. Pero había un riesgo al tener esa libertad, que cayera en algunas cosas, de perder la honorabilidad y de estar en una casa y en otra comentando las cosas que podían enterarse de la congregación. Y aquí habla que deberían de ser moderadas y también dignas de confianza. Obviamente se les da esa posición delante de Dios, lo que Dios les da a ellas, la libertad de ser iguales con el hombre, pero también les está diciendo, ok, tienen esa libertad, tienen esa posición igual, pero aquí hay algo que ustedes deben de tener, y particularmente la esposa del diácono. Y nuevamente regresamos los requisitos del diácono. Nuevamente vuelve a enfatizar que debe ser un hombre con una sola esposa.
Vuelvo a decirte, en ese entonces era muy fácil tener varias esposas al mismo tiempo. Inclusive para los judíos, el poder estar casado era algo muy serio y muy importante para ellos. Pero aún siendo serio e importante, tenían la oportunidad de divorciarse dentro de esta cultura judía. Entonces, la que llevaba las de perder era la mujer, porque la mujer podía ser rechazada, mientras que el hombre tenía varias esposas. Así que aquí era muy claro, el diácono solamente necesitaba tener una sola esposa. Y nuevamente vuelve a unificarse con los requisitos del anciano, donde dice gobernar bien a sus hijos y su casa. Volvemos a regresar, que cuando habla de su casa se está refiriendo a su familia. Debe tener una familia que tiene un comportamiento basado en la palabra de Dios. No podemos pensar que alguien está sirviendo o alguien está presidiendo la congregación, disculpen, y que está su familia no teniendo un comportamiento cristiano. Y dice que si esa persona puede ejercer bien el diaconado, puede aspirar a otras posiciones más importantes. O sea que es un buen lugar para ejercitar el testimonio cristiano, comenzando un puesto de servicio. Mira, hay muchas oportunidades de servir, personas que pueden servir en los ministerios de niños, pueden servir en ministerios de alabanza, en ministerios de los servidores, los sugieres, los que ayudan en la organización y tantos ministerios que hay en la iglesia, que es una buena oportunidad, pero déjame decirte que algunas personas se involucran en esos ministerios y no llevan a cabo un buen ejercicio, no desarrollan un buen ministerio. Se quedan en el camino, fácilmente renuncian, fácilmente se apartan. Esas personas no pasan la prueba. Ahí es un buen campo para poder ejercitar los requisitos para poder aspirar a un mejor cargo dentro de la iglesia. Los cargos más elevados son los cargos de ancianos. Y aquí nosotros vemos a través de estos requisitos que para Dios es muy importante que la persona que está sirviendo, la persona que está involucrada, tenga un buen testimonio. Hay personas que se involucran y que en ocasiones se quedan en el camino. ¿Por qué? Porque fallan a la hora de mantener su testimonio cristiano. Todos deberíamos de servir como un compromiso con Dios y no hacia los hombres. Todos deberíamos de servir con un deseo de tener una vida de rectitud. No deberíamos de ser llamados a tener estos requisitos solo para optar al cargo de ser diáconos o de ser obispos o ancianos o presidir la congregación o dirigir la iglesia, sino eso debería ser un comportamiento de todos los cristianos, tanto de hombres como de mujeres, tener un comportamiento que glorifique a Dios y que produzca un buen testimonio para las personas. Continuamos en el versículo 14 y 15. Aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Bueno, aquí está el centro de la carta de Primera Timoteo. En este versículo 15 está el centro del mensaje. Esta es pregunta de examen. Si alguien te pregunta cuál es la escritura central de Primera Timoteo, aquí aparece el versículo 15 del capítulo 3. Esta es la escritura central del mensaje de toda la carta de Primera Timoteo. Así que aquí hay unas preguntas de examen, pero ¿qué cosas vemos aquí importantes? Aquí hay instrucciones de comportamiento. Desde el capítulo 1 y particularmente el capítulo 3 tiene instrucciones de comportamiento, de cómo alguien debe comportarse dentro de la iglesia, dentro de la casa de Dios, así se le llama a la iglesia. Y aquí se resume la base de Primera Timoteo. Dice, la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Mira, el apóstol Pablo escribió esto porque estaba relacionando el templo de Diana de los Efesios, que estaba construido con muchísimas columnas de mármol que llamaban mucho la atención. Y quizás tratando de dejarles algo bien puesto, fijo en sus mentes y en sus corazones, él escribió esto, que la iglesia del Dios viviente es la columna y el fundamento de la verdad. En otras versiones dice, es la que sostiene y defiende la verdad de Dios. Aquí hay uno de los propósitos de la iglesia. La iglesia va a defender la verdad de Dios. A veces podemos nosotros resbalarnos y caer
en compadrazgos, en consentimientos de personas que no están viviendo en la verdad. Esa es una de las cosas que causa conflictos dentro del funcionamiento de una iglesia. Los sentimentalismos, las emociones, que ha estado aquí con nosotros por 10 años y cuando nos damos cuenta que no está viviendo la Biblia, eso hace que sea difícil poder ayudar a esa persona. O cuando la iglesia es atacada, la iglesia tiene que defender y sostener la verdad. Este es el fundamento clave en primera de Timoteo. Continuamos en el versículo 16 y dice, no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. Y aquí está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Dice muchas cosas que Él se manifestó como hombre. Vuelve a volver a decir, él fue un hombre de carne y hueso como nosotros. El sacrificio que Él hizo fue un sacrificio real. Dice vindicado por el Espíritu. ¿Qué significa la palabra vindicado? Significa defendido. ¿Y cómo fue defendido? Cuando hizo milagros a través del Espíritu Santo, hizo milagros y el Espíritu Santo defendió la posición que tenía como hijo de Dios. Visto por los ángeles estaban viendo toda la labor de Jesucristo, toda la labor para llevar la salvación a la humanidad. Dice proclamado en las naciones. No nos olvidemos que Jesucristo comenzó con un grupo de 12, luego un grupo de 72. En el libro de Hechos eran 120 los que se reunieron en el inicio del ministerio de la iglesia. Y después hubo la dispersión y fueron a todas partes cuando se convirtieron los de la diáspora. Luego la dispersión, la persecución, y fue proclamado en las naciones. La gente creía en Jesucristo, la gente entregaba su vida a Cristo, la gente confesaba que Él era su Señor y su Salvador. Fue creído en el mundo y recibido en gloria delante de la presencia de Dios, en donde Él es hoy nuestro sacrificio, el sacrificio en lugar de cada uno de nosotros, pero también es nuestro Salvador y nuestro mediador delante de Dios. Así que a esto se refiere lo que al final está diciendo el apóstol Pablo, cerrando todo este capítulo, dándole la importancia a Jesucristo en medio de todo este mensaje, para que como iglesia entendamos que debemos de comportarnos bien, cómo debe comportarse el liderazgo, quienes presiden, pero también todos los miembros de la iglesia, defendiendo, sosteniendo, siendo una columna de la verdad, pero siempre poniendo el énfasis de que quien es el centro es nuestro Señor Jesucristo. Y concluimos con dos cosas bastante importantes. Una de ellas es que hemos aprendido consejos valiosos sobre cómo deben de ser o debemos de ser los dirigentes, cómo debemos de comportarnos todos. El comportamiento de la iglesia en el centro de esta escritura, el mensaje central de 1 Timoteo capítulo 3. Dice que para que si me retraso, sepas cómo debe portarse uno en la familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, la cual sostiene y defiende la verdad. Esa es la labor de la iglesia, sostener y defender la verdad con nuestro testimonio, nuestro estilo de vida, nuestra fe, nuestra entrega, nuestro servicio a Dios, nuestro comportamiento dentro de la iglesia, cuando la iglesia es atacada, cuando necesitamos levantar en alto el nombre de Dios, cuando necesitamos que la iglesia funcione bien, cuando se necesita tener disciplina. Todo esto es lo que la iglesia en conjunto hace, sostener y defender la verdad. Feliz noche, que Dios los bendiga. Gracias por haber escuchado este mensaje.